Bueno, vamos a examinar el libro que hace tiempo, hace días que no lo examinamos. Aquí en el capítulo 7. Y estamos en el capítulo 7 de 1 Corintios. Vamos a repasar un poquito aquí lo que dice el libro. Estoy en la página 72. Recuerden que el examen final del cuatrimestre y examen final del curso, por decirlo así, es la pregunta que está al final del capítulo 7 en el libro, ¿verdad? Catalogue de memoria el contenido general de cada uno de los 16 capítulos de 1 Corintios. Y lo que se está pidiendo es esto que está acá. Entonces el capítulo 1 contiene la introducción y el saludo de Pablo para la iglesia de Corinto, versículos 1 al 9. Y en este caso hay que ponerlo así, versículos del 1 al 9. El resto del capítulo, del 10 al 31, trata de la ocasión o motivo por la contienda en la iglesia sobre la dirección ministerial. Parece que algunos querían a Pablo, otros a Apolos, otros a Cefas y otros a Cristo como su ministerio ideal. Pero Pablo les aconsejó en contra de gloriarse en la carne y hasta dio gracias a Dios que había bautizado a muy pocos de ellos, no sea que dijeran que él había bautizado en su propio nombre. Versículo 15. El capítulo 2, versículos del 1 al 16, trata de las cosas espirituales siendo discernidas espiritualmente. Pablo declaró que su palabra no está en la sabiduría humana, sino en el poder del Espíritu de Dios, versículo 4. Por lo tanto, concluyó que aquellos que únicamente tuvieran la mente natural, que es la mente depravada o el inconverso, no podrían comprender las cosas espirituales tales como las que deben ser practicadas por los hijos de Dios, versículo 14. Y en el capítulo 2 se nos introduce del 14 en adelante los tres hombres de Pablo, que es el hombre natural, en el capítulo 2 está el hombre natural y el hombre espiritual. Y luego en el capítulo 3 entonces habla del hombre carnal. El capítulo 3, dice el doctor Garner, habla de la carnalidad de las vidas de estos santos, miembros santificados de la iglesia, de los cuales no les faltaba nada y ningún don. No obstante, eran carnales, con envidia, con contiendas, con divisiones y con la conducta de hombres inconversos, versículos del 1 al 4. Ahora, entendamos la diferencia. El hombre natural es el inconverso. El hombre carnal a veces parece inconverso. La mirada que me pone Luis Alberto. Pero así es. Así es. Inclusive yo he visto hombres carnales agacharse más que un inconverso. Definitivamente. Y eso es trágico, pero sucede. Y muchas veces esas son las personas que hay que separar de la membresía de la iglesia. Los tres hombres de Pablo. Luego sigue escribiendo el doctor Garner en los versículos 5 al 10 del capítulo 3. Pablo trata la importancia del compañerismo en cuanto a trabajar juntos como constructores para Dios. Los versículos 12 al 15 declaran que todo hombre será juzgado un día según la manera en que siga y obedezca las enseñanzas de Jesús, el único fundamento. Aquí está hablando especialmente los que van a ser juzgados según el capítulo 3 de 1 Corintios, son los obreros, porque está hablando de los obreros, los pastores y misioneros, aunque todo el mundo entra en la colada, pero específicamente está hablando de los obreros. El versículo 17 advierte que si alguno despedaza o deshace o hace pedazos al templo del Señor, que es la iglesia, también el Señor lo haría pedazos. Este es un sentido literal de profanar o destruir. Los versículos 18 al 23 enseñan que el ministerio pertenece a la iglesia y que uno no debe ser tan contencioso como para destruir la iglesia con su propia sabiduría, la cual pudiera ser vanidosa, o sea, llena de vanidad. Y aprovecho para decir que recordemos que los dones no son señal de espiritualidad, sino que los dones son herramientas de trabajo. El capítulo 4 continúa hablando sobre la contención entre los miembros de la iglesia acerca del ministerio de Pablo, Apolo, Cefas y Cristo. En los versículos 1 y 2, Pablo indica que todos los ministros eran administradores de Cristo y se requería que todos fueran encontrados fieles. Pidió que los miembros corintios no se constituyan a sí mismos como jueces sobre los ministros de Dios. Los censuró entonces por ser envanecidos.
versículos 6, 18 y 19. El capítulo 5 da instrucciones estrictas tocante a la disciplina que la iglesia de Corinto debía imponerle a un miembro culpable de incesto, o sea, fornicación con la mujer de su padre. Del mismo modo, aquellos así llamados seguidores de Pablo, de Apolos y de Cefas, estaban asociándose con esta inmoralidad en la iglesia mientras seguían contendiendo sobre el ministerio. Un joven había tomado a la mujer de su padre, tal vez su madrastra, y la iglesia se había envanecido, o sea, les daba risa, tomando el incidente como si fuera un buen chiste. Versículo 13. Pablo prohibió que la iglesia comiera o tomara la cena del Señor con tal persona y los mandó a quitar a ese joven de entre ellos. Este es un ejemplo específico de la enseñanza del Nuevo Testamento, que una iglesia debe excluir o separar de la membresía y practicar la disciplina de separación a las personas inmorales de su compañerismo. Una de las razones por las cuales debemos separar es inmoralidad, ¿verdad? Es una de tres razones por qué se separa a las personas de la membresía. El capítulo 6 es una reprobación de aquellos miembros de la iglesia de Corinto que se estaban agraviando el uno al otro, defraudando el uno al otro, acudiendo a la ley uno contra el otro dentro de su propia membresía, en lugar de resolver el problema entre ellos mismos. Versículos 1 al 8. Y los versículos 9 al 18 amonestaban a los miembros de la iglesia a evitar la inmoralidad y todo lo que fuera impropio en los santificados y justificados hijos de Dios. Si bien Pablo concedió que uno pudiera tener el derecho legal de levantar una demanda contra otro hermano de la iglesia que lo había agraviado, les advirtió que tal cosa no era conveniente para un miembro de la iglesia. Los versículos 19 y 20 declaran que el cuerpo de cada persona santo es el templo del Espíritu Santo. Aquí, en el capítulo 6, se está hablando del individuo. En el capítulo 3, el templo del Espíritu Santo es la iglesia. En el capítulo 6, el templo del Espíritu Santo es el individuo, que fuimos comprados por precio. Y el hombre debe honrar en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. O sea, hemos sido comprados por precio. Ahora sí, llegamos al capítulo 7. El capítulo 7 habla sobre el tema del matrimonio, sobre el cual Pablo les había escrito en el versículo 1 algunos miembros, si es que no a toda la iglesia de Corinto. Los versículos 1 al 5 explican los deberes de los maridos y las esposas en el enlace de la vida conyugal y congenital. El uno hacia el otro como una sola carne, por motivo de la urgente necesidad de un entendimiento cabal tocante a este asunto y la claridad con que Pablo lo presentó conforme a la traducción de estos versículos hecha por A.E. Nock. Este escritor ofrece dicha traducción como sigue. Entonces, esta es una traducción del señor A.E. Nock, del griego al inglés, y la traducción entonces aquí es del inglés al español, donde la traduce así. Vayan viendo si quieren ahí en capítulo 7. Ahora, tocante a lo que ustedes me escribieron, lo ideal para el hombre es no tocar a una mujer. Sin embargo, por motivo de la prostitución, cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer tenga su propio marido. Que el marido rinda a la esposa lo que le debe, más de la misma manera la esposa también al marido. La esposa no tiene la jurisdicción de su propio cuerpo, sino el marido, mas de igual manera el marido también no tiene la jurisdicción de su propio cuerpo, sino la esposa. No estén privándose el uno al otro, excepto que sea por acuerdo mutuo por un periodo, para que tengan tiempo libre para ayunar y orar, y que vuelvan a ser los mismos. No sea que Satanás los esté probando, o los vaya a estar probando, por motivo de su incontinencia. Y siguen entonces más instrucciones de inspiración divina tocante al matrimonio. Pablo habló algunas cosas por mandamiento divino y otras por concesión del Espíritu Santo. Y evidentemente también lo estaba restringiendo o limitando para que no fuera a dar ningún mal consejo. Así que vamos ahora a 1 Corintios capítulo 7. ¿Alguna pregunta o comentario de lo que dice el libro? Hermano, yo me quedó la duda con respecto a la afirmación del juicio de las personas que van a ser enjuiciadas. En cuanto a eso me quedó la duda, ¿quiénes son los que van a ser enjuiciados? En el capítulo 7. Sí, señor. Bueno, lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto es que estaban
defraudándose unos a otros, y cuando eso ocurría, entonces los llevaban a los tribunales, los acusaban legalmente. Y lo que Pablo dice es que en estos casos lo que deben hacer es tratarlo dentro de la misma iglesia y no estarlo llevando ante los inconversos. Aunque ciertamente todo ciudadano tiene derecho a presentarlo ante los tribunales, pero él lo que dice es que si nosotros vamos a estar juzgando un día a los ángeles, entonces que debemos también estar ejercitando esto dentro de las iglesias. O sea, la iglesia debe estar juzgando y tiene que estar juzgando a sus miembros. De hecho, el capítulo 5, por ejemplo, ya es un juicio lo que se está haciendo. Se está juzgando al que está viviendo con la mujer de su padre y se le está encontrando culpable y se está separando de la membresía, ¿verdad? Entonces lo que él está diciendo es que nosotros tenemos que estar juzgando a los miembros de la iglesia, y si tenemos que juzgarlos por caso de contención, porque están dividiendo la iglesia, o por caso de inmoralidad, o por caso de herejía o chismes o cualquier otra cosa, entonces que también si se están defraudando, entonces también eso debe ser juzgado en la iglesia. Y lo otro es el juicio que hace referencia en el capítulo 3, que usted hizo referencia que solamente ciertas personas. Bueno, no dije solamente, pero mayormente. Sí, el capítulo 3 está hablando de los obreros, porque recordemos que era la contención que había en la iglesia de Corinto. ¿Quién es el mejor, Pablo, Apolos o Cefas? ¿Verdad? Cristo no entra en esto, aunque ellos metían a Cristo, pero no entra en el capítulo 3 sobre juicio. Entonces, lo que dice es que la obra de cada uno va a ser juzgada, va a ser examinada, va a ser probada por fuego. Entonces, evidentemente, debido al contexto y todo lo que está involucrado acá, entonces se entiende que está hablando principalmente de obreros. O sea, está hablando porque está hablando el versículo 10, yo puse el fundamento, otro edifica encima. Entonces, evidentemente, está hablando de una iglesia. O sea, levantar una iglesia. Sí. Entonces, ¿quién levanta la iglesia? ¿Ese juicio se lleva a cabo? Esa es una buena pregunta. ¿Cuándo se lleva a cabo este juicio? Yo diría que está hablando del tribunal de Cristo, donde la obra de cada uno va a ser probada. Ahora, en el tribunal de Cristo, la obra de todos va a ser probada. Aquí está hablando principalmente de los que están levantando iglesias, ¿verdad? O los que están trabajando en una iglesia. Pero sabemos que por lo que dice las dos referencias que tenemos en la Biblia sobre el tribunal de Cristo, se entiende que nuestras obras van a ser probadas y lo que va a quedar y va a recibir premiación es lo que ha sido para la gloria del Señor. Evidentemente, y es bueno que usted me lo esté mencionando porque pensándolo bien, en ese caso se aplicaría esto a todo el mundo, no solamente a los obreros, ¿verdad? Aunque específicamente está hablando aquí de los obreros levantando o plantando una iglesia, pero evidentemente el concepto se aplicaría a la obra de todos los creyentes, que va a ser premiada o no va a ser premiada. Es que yo lo analizaba en el sentido de que todos tenemos la obligación que nos impone la Escritura con respecto a las obras que tenemos que llevar a cabo, ¿verdad? Y en ese juicio, todos, sin excepción, van a tener que ser juzgados, porque sus obras son las que van a ser juzgadas. Entonces, todos. Está hablando de creyentes. Sí, todos. Y no podría como excluir a nadie que no tuviera la obligación de llevar a cabo las obras que Pablo señala. Sí, porque en Efesios capítulo 1. No, 2. 3, creo que es, donde dice que, 3 o 4, donde dice que el trabajo de nosotros es preparar para su ministerio a los santos, ¿verdad? Entonces,
cada uno tiene su ministerio, ¿verdad? Cuatro, comenzando con el versículo 11, Efesios 4, 11. Entonces, versículo 12, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿De quién? De los santos, o sea, de todos. Entonces, sí, es bueno que me lo pregunte para que se pueda aclarar esto. Definitivamente, aunque el contexto es los obreros levantando iglesias, sin embargo, esto se va a aplicar a todo el mundo, ¿verdad? Igual dice que en 13 y 14, la obra de cada uno será manifiesta en 1 Corintios 3, Ajá. 2, perdón, será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea esa obra, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y pues continúa diciendo, ¿verdad? Me parece que no excluye a nadie. Definitivamente está hablando de todos los santos. Buena observación. ¿Algo más? Muy bien, estamos entonces en el capítulo 7. En el capítulo 7, algunos critican el hecho de que él dice, por ejemplo, en el versículo 6, más esto digo como concesión, no como mandamiento, y luego hay otras partes donde dice, versículo 10, por ejemplo, más a los que están casados mando, no yo, sino el Señor. Entonces esa diferencia, bueno, esto lo digo por consejo o concesión, esto lo digo por mandato. Para mí eso más bien reafirma el hecho de que él está trabajando por inspiración. Y él hace la separación. Esto no es por mandato, sino que el Señor me permitió que lo dijera. Esto es lo que me parece a mí. Esto otro, siga, como cuando hacemos un contrato. Entonces hay una parte sin que tome nota el registro. ¿Verdad? O sea, esto es entre nosotros. Entonces queda ahí, pero no se registra, sino que es parte del contrato, pero no es parte de la parte legal, y luego sigue adelante. Ahora sí, ¿cómo es que dice? Ahora, bueno, aparte sin que tome nota del registro, cuando ya sigue adelante con lo que sí va para el registro, ¿cómo dice? No, nada más se hace esa salvedad. O sea, Sí, pero hay una parte sin que tome nota del registro. sí, Pero luego sigue adelante con lo que sí toma nota del registro. ¿Cómo sí, se dice? Continúa tomando nota del registro. Ahora, nada más continúa tomando nota del registro. Ajá. Entonces, eso es lo que está haciendo Pablo aquí, ¿verdad? Pablo está diciendo, bueno, se entiende que todo lo que él está escribiendo, lo que él está dictando y que se está escribiendo acá es inspirado. Y que hay un par de partes en 1 Corintios capítulo 7 donde él dice, esto lo digo por concesión, no por mandato. Entonces, para mí eso más bien reafirma la inspiración de la palabra de Dios. Ok, ¿dónde habíamos quedado en el capítulo 7 o arrancamos de nuevo? En cuanto a las cosas de que me escribisteis, entonces alguien le está haciendo la consulta. Entonces el doctor Gardner dice, bueno, aquí esto es para posiblemente algunas personas que le están haciendo la consulta, les está contestando, pero esto se aplica a la iglesia y a las iglesias, no solamente a ellos, sino también a nosotros. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, mas por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia esposa y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer la benevolencia de vida y asimismo la mujer con el marido. Entonces aquí está hablando de las relaciones íntimas, relaciones conyugales. A veces estas cosas, a veces la relación íntima se usa como una herramienta. De hecho, John Hagee dice que la mujer que usa eso
como herramienta de manipulación, dice que eso es hechicería. Entonces la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, igualmente tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. El versículo 4 lo que está diciendo es que es igual, ¿verdad? Aquí no es yo te santuchita, ¿verdad? Sino que es igual. No os privéis el uno del otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos en el ayuno y en la oración. Puede ser que una pareja tome esa decisión. Eso especialmente ocurre cuando están participando de algún programa de adelanto espiritual. Y entonces ellos tienen ciertas cosas, por ejemplo, cuando están en un programa de adelanto personal o adelanto espiritual. Entonces se les dejan tareas de que hagan como pareja. Entonces en esos casos lo que está diciendo es, bueno, entonces se ponen de acuerdo para no estar en relaciones íntimas durante un tiempo, porque están en esto otro, están en ayuno y oración, están avanzando espiritualmente, pero es por mutuo consentimiento. Luego dice, volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces dice, más esto digo como concesión, no como mandato. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. Esto fue un pasaje, una cosa que tocamos, recuerden, la vez pasada. Pablo, ¿era casado o no era casado? ¿Tenía mujer o no tenía mujer? Porque para ser miembro del Sanedrín tenía que ser casado, con un par de hijos, mayor de 40, y que todo estuviera bien en el hogar. Entonces, bueno, solo sabemos que en este momento está solo. Porque está diciendo, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. En este momento está solo. ¿Qué pasó? No se casó y le aceptaron como miembro del Sanedrín por ser quien era, fariseo de fariseos, se estudiaba a los pies de Gamaliel, perseguidor de la iglesia. O era casado, quedó viudo. O era casado, su esposa lo dejó cuando se convirtió al cristianismo. Estaba casada con un fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia, y estaba feliz de la vida. Ahora se convirtió al cristianismo y ella lo aborreció y lo dejó. Son conjeturas, pero son las opciones que la gente presenta en cuanto a esto. ¿Qué pienso yo? Ajá. Lo único que sabemos es lo que él dice aquí, ni más ni menos. Bueno, y en 1 Corintios capítulo 9 habla de los derechos. Pero está hablando de un derecho, no de un hecho. Así que la posición mía es que fue soltero. ¿Usted cree que era soltero? Sí, y que se mantuvo así, en esas circunstancias. Que la escritura lo único que dice es que era soltero. No, que estaba solo. Sí. No dice que era soltero, dice que estaba solo. Que estaba solo y él dice que se queden como yo. Que se queden como yo en el sentido de que no tengan que... Perdón, hermano, no dice que se queden, dice que fueran como yo. Sí, que fuera como yo. Sí. En el sentido de que él no estaba casado. Muy bien, bueno, es una posición. Yo le contradigo eso porque habla con mucha propiedad del matrimonio. Y si él está diciendo, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, y se refiere todo lo contrario a todo lo que ustedes le están diciendo, él está casado y no, porque el contexto porque el contexto demuestra que él está diciendo que está mejor sin mujer. El tema que está regulando es todo lo que genera el matrimonio, o sea, la problemática de la vida conyugal. Sí. Ese es el tema que él está tratando. Es correcto. Y entonces, él lo que está previendo es, vean, no se metan en camisa de 11 varas. Yo no necesito ir a la luna para conocer un montón de cosas de la luna, ¿verdad? Aunque hay personas que desean que yo vaya a la luna para que yo pueda decir de qué se trata la luna. Hoy día sabemos que tenemos mucha literatura que nos permite poder hablar
sin estar en la luna, de la luna. Pero en ese entonces no tenían toda esa literatura. No, pero Pablo recibió información que no era de los seres humanos, ¿verdad? El conocimiento de él era trascendental, trascendía. Hermanos, ustedes sí son complicados, vean. Primero, que es sencillo. Primero, número uno, para ser miembro del Sanedrín las reglas son claras. Así que no había una excepción ahí. Número uno. Y número dos, todo el capítulo 7 usted lo puede leer como un consejo, ya sea de un hombre casado o también de un hombre separado. Bueno, solo. Está solo. Entonces, pero si nos vamos a la lógica y nos vamos a Sanedrín, era casado. Y en este momento, ¿dónde me demuestran ustedes que no estaba casado? Así, pero que me lo digan literalmente, porque nosotros no hacemos no podemos hacer ¿cómo era la regla de estudio bíblico? No podemos hacer una afirmación basándonos en un solo versículo. Necesitamos sostenerlo por medio de varios, ¿verdad? No hacemos una doctrina basándose en un solo versículo. Entonces, es tan sencillo, yo no sé qué es la contienda. Muy bien, bueno, cada uno tiene su concepto, ¿verdad? Está súper claro. Cada uno tiene su concepto y cada uno para su posición está bien sustentada. Yo digo solo escritura, como, bueno, ya ustedes saben que era el personaje que dice. Bueno, solo escritura, pero lo único que sabemos de la escritura es lo que la Biblia dice. Exacto. Nada más. Y lo único que sabemos es que en el momento que él escribe el versículo 7, 1 Corintios 7:7, está solo. Digo pues, ahora noten, digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les sería que se quedaran como yo. ¿Está claro? Entonces era viudo, era soltero, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que quemarse. Ahora, como dice Pablo, digo yo. Tengo don de continencia. Digo yo. Pablo. Si no tiene don de continencia, cásese. Pero también, no, este es el consejo que yo doy. Si tiene don de continencia, por favor, no se case. Esto es muy importante, porque hay personas que no necesitan casarse. El que no necesita casarse, por favor, no se case. Porque yo como consejero matrimonial me he encontrado con todo. Y una de las situaciones que me he encontrado es con una mujer que tiene un hombre con el don de continencia. Y también me he encontrado con un hombre que la mujer tiene don de continencia, aunque la mujer es mujer, es diferente, es totalmente diferente en cuanto al deseo sexual. Ella es totalmente diferente. Pero hay mujeres que son fuego. Y hay otras que son tímpano. ¿Cómo se llama? Témpano. Témpano, de hielo, témpano. ¿Verdad? Entonces, bueno, hay de todo, igual que hombres. Pero yo lo que le digo, especialmente a los hombres, yo les digo, de que necesitan esto ser muy francos. Ahora, tampoco le estoy diciendo que se pongan a experimentar en el noviazgo para ver cómo está el asunto, ¿verdad? ¿Y este botón para qué sirve? Estamos en un laboratorio, vamos a examinar. Aquí también, bueno, definitivamente los cristianos tenemos una grandísima ventaja. Tenemos un Padre Celestial que nos guía. El problema es que muchas veces no estamos escuchando. Y en el noviazgo, muchas veces, yo prefiero que sean amigos antes de ser novios. Entonces, en esa relación de amistad, muchas veces hay banderas rojas que se levantan. Avisos, ¿verdad? La primera regla, y esto es para todo el mundo, la primera regla es cómo trata a sus papás. Así como trata a sus papás, esa va a ser la relación en el matrimonio. Entonces, si la mujer respeta a su papá y tiene una buena relación con su papá, probablemente va a tener una buena relación con su marido. De lo contrario, ella no ha aprendido a trabajar con un hombre. Ella no ha aprendido a trabajar. Si ella aprendió a trabajar con los hermanos, se lleva bien con los hermanos,
se lleva bien con el papá, probablemente va a poder entonces llevarse bien con su marido. Si no, esa es una bandera roja. Entonces, ¿dónde va a aprender a relacionarse con un hombre? Con su marido, porque no aprendió en casa. Igualmente, el hombre que trata y respeta bien a su madre y a sus hermanas, probablemente va a ser un buen marido. Pero si el hombre no se lleva bien con su madre y todo el tiempo están peleando y no acepta la autoridad de ella y se pasa peleando con las hermanas, ¿dónde va a aprender a tratar a una mujer? Con su esposa. ¿Cómo le va a ir? Posiblemente mal, porque nunca aprendió en casa. Entonces estas son banderitas rojas que debemos estar viendo, ¿verdad? Y observando estas cosas. Hermano, el único problema, no sé usted qué opina, es que yo he escuchado que hay, digamos, hay iglesias que un varón se queda soltero, pero por eso no lo permiten, digamos, por ejemplo, ejercer un cargo importante. Bueno, no puede pastorear. No puede pastorear. No puede pastorear, en algunas iglesias no puede pastorear. Conozco varios casos de hombres solteros que ellos declaran que Dios los llamó, ¿verdad? Son predicadores, pero no pueden pastorear porque son solteros. Sí. Yo personalmente no pongo eso de requisito, de que sea casado para que pueda pastorear. Es conveniente, pero yo no lo pongo como requisito inviolable. Para mí un hombre que cumple con todo lo demás, y eso sí, que viva con cordura, ¿verdad? ¿De qué estoy hablando? Bueno, yo creo que no sería conveniente llamar a un muchacho de pastor que anda noviando, que anda buscando ahí locamente, buscando pareja, ¿verdad? Entonces con una y con otra y con otra, o sea, un enamorado, un muchacho enamorado, yo creo que mejor no lo pongan de pastor todavía. Déjelo que se establezca. Y en su opinión personal, digamos, un varón divorciado. Eso es otro tema que lo voy a evitar hoy. Ahí en el video fijo todos van a Ah, sí, ahí lo voy, me lo brinco. O veanlo en el siguiente programa de allá. Me lo brinco. Hermano, le voy a hacer esa pregunta en el canal. No tengo que contestar todas las preguntas que me llegan. Es que esa pregunta es brava, pero también tiene ya en su momento usted no se... Es que, sí, bueno, es que entendamos que muchos bautistas y otros que no son bautistas también no aceptan divorcio no aceptan divorcio y menos nuevo matrimonio, ¿verdad? O sea, en nadie, y menos en un pastor, pero no lo aceptan en nadie. O sea, para ellos el divorcio no existe, ¿verdad? Entonces, en esto es un tema muy, muy candente. Sí. Aunque yo no me refería como pastor, pero... Ajá. Bueno, usted está hablando de derecho. Sí, porque como pastor, Que si yo acepto divorcio y nuevo matrimonio. Bueno, ahí sí me voy a pronunciar. Jesús lo dijo, a menos que, si no es por fornicación. Entonces, yo entiendo que Jesús dijo que si la otra persona cometió fornicación, de hecho rompió el pacto. Correcto, sí. Así lo veo yo. Correcto. Si cuando la otra persona comete fornicación, de hecho rompió el pacto. Entonces ahí sí cabe divorcio. Porque está aquí, lo vamos a ver ahorita también en el caso, creo que es el capítulo 11, donde habla de separación y que no se pueden volver a casar. Júntense, ¿verdad? Eso es separación. O sea, cuando no es por fornicación de la pareja, entonces no se pueden divorciar, sino que tienen que quedar separados, solteros. Pueden divorciarse, porque a veces hay cosas legales que necesitan divorciarse, porque mientras sigan casados, entonces legalmente son responsables de la otra persona. Entonces, en este sentido, a veces hace falta un divorcio. Recuerdo que una hermana de la iglesia de Hebrón hace muchos años, ella me dijo, hermano, dice, yo no creo en el divorcio, dice, pero voy a tener que divorciarme de mi marido, porque él es alcohólico y es un tortero. Y en la de menos, él se jala una buena torta y me cae a mí el sostenimiento de él, ¿verdad? Porque él no hace caso. Dice, entonces, aunque yo no estoy de acuerdo ni estoy pensando jamás volverme a casar,
tengo que divorciarme de mi marido. El tema definitivamente es apasionante, ¿verdad? Por no decir candente. En nuestros días, porque las estadísticas de divorcios en el país son elevadas, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿70, 80%? No me acuerdo. Por ahí andan. Pero son elevadas. Sí. ¿De qué divorcio? Sí. Nombres como el 90 y algo, 90 y pico, por ahí. Ah, bueno. Entonces, eso es un tema muy actual, ¿verdad? Pero, Aún entre cristianos. sí, pero está la consulta que es con respecto al que se acaba de convertir y que yo toda su vida mundana, entonces tiene 45 matrimonios y 200 divorcios, ¿verdad? Y llega a la iglesia y escucha. Hermano, ¿cómo puede tener 45 matrimonios y 200 divorcios? Bueno, siga. Y entonces, ahí la situación de él, cuando comienza ya su desarrollo en la etapa de crecimiento espiritual, que es, él no podrá hacer absolutamente nada, digamos, liderar como pastor, ser diácono, etc. Esas son las dos áreas, que es pastor y diácono, ¿verdad? En cuanto a si puede o no puede, porque son los cargos que se requiere imposición de manos. Es interesante, y los dejo con esto antes de que vayamos al receso, la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Él le dice, vaya, traiga a su marido. Y ella, seguro, jugándosela, quién sabe con qué intención, le dice, no tengo marido. Y Jesús le contestó, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Vea la diferencia. 5 maridos has tenido. Quiere decir que se casó, se divorció y se volvió a casar 5 veces. Ahora está juntada. No está casada. Nada más piensen en eso. Rumen eso un rato. ¿Verdad? Está en unión de hecho. No, sí, está en unión libre, pero ha estado casada y divorciada 5 veces. Ajá. Y ahorita está en unión libre con el 6º marido, por decirlo así, que Jesús le dice que, ¿verdad? Entonces, bien has dicho, no tienes marido, porque con el que estás viviendo ahora no es tu marido. Pero Jesús entonces con eso está reconociendo de que ha tenido 5 maridos. Ha estado casada con 5 hombres, ¿verdad? Entonces es para que uno vaya nada más pensando y ligando esto con lo que él dijo, de que a no ser por fornicación, es la salvedad. Repito, muchos no aceptan esa salvedad, ¿verdad? Muchos dicen, no, hasta que la muerte nos separe, punto. Entonces, bueno, eso sí vamos a examinarlo ahora. Vamos a examinarlo aquí a través de esto y esa diferencia entre divorcio, si es divorcio, como yo entiendo, si hay divorcio, puede haber nuevo matrimonio. Si hay separación, no. ¿Y cuándo es que cabe uno y cabe otro? Eso sí lo vamos a ir viendo aquí en este curso. Estamos clarísimos. Muy bien, bueno, vamos a parar aquí para, como decimos aquí en la construcción, café. Ellos toman café a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Entonces yo siempre los molesto. Café. Y nosotros vamos a ir también a un receso. Pero estamos a ver, ¿dónde estamos en el devocional? 1 Timoteo. Sí, 1 Timoteo. Luis Alberto me ayuda. 1 Timoteo. Hermano, 7. Perdón, 2:7. 2:7. Quedamos en nos dice, para la cual yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, maestro de las mentiras en fe y verdad. Muy bien, vamos con el 8.
Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo también las mujeres. Ok, entonces es importante tomar nota de que está hablando por un lado de hombres y por otro lado de mujeres, ¿verdad? Y hace la distinción. Entonces, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. O sea, está bien orar en lugares públicos, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Hoy se pregunta, bueno, ¿está bien levantar las manos cuando oramos? Pablo dice que sí, pero sin ira ni contienda, manos santas, sin ira ni contienda. Especialmente entre los pentecostales, ellos lo que dicen es que al levantar las manos santas, lo que estoy haciendo es poniéndome manos arriba, ¿verdad? ¿Han oído esa expresión? Me estoy poniendo manos arriba. O sea, sí sé a qué se refieren, no Sí, sé ok. Bueno, se aplica, ¿verdad? Estoy levantando mis manos, estoy poniendo mis manos arriba ante el Señor. O sea, una rendición total, ¿verdad? Es una de las cosas que ellos dicen. Otras simplemente están alabando al Señor, levantando manos santas. Los judíos ellos levantaban las manos hacia el templo. En cualquier parte que ellos estuvieran. Esto fue una situación, por ejemplo, con Daniel, cuando estaba allá en Babilonia. Entonces él abría las ventanas para que lo vieran, ¿verdad? Y él oraba siempre hacia Jerusalén. Y los judíos entonces, ellos tenían esa costumbre. Ahora yo lo veo, está con el kipá y tienen los ortodoxos, entonces están aquí así, ¿verdad? Y no he visto a ninguno que esté con las manos levantadas. No sé si ustedes han visto algún judío orando. A veces están con el kipá, a veces están con sombrero. Ellos siempre ellos oran con la cabeza cubierta. Pablo habla de eso, pues, por cierto. Entonces, pero aquí dice el versículo 8, está hablando de los hombres. Luego dice el versículo 9, asimismo también las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, u oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. Piedad es de fe. Entonces aquí lo que cada uno está hablando. Hay quienes cogen este versículo 8 para decir que, y luego los que siguen también, y otros pasajes, para decir que la mujer no puede hablar en la iglesia para nada. Lo dice en el capítulo 14 también, aunque está hablando de hablar en lenguas. Pero cojan estos pasajes, de acá, y luego también 1 Corintios 14, de que la mujer no puede hablar en la iglesia para nada. Tiene que estar sujeta y aprender en silencio. Lo que aquí dice es que la mujer no puede enseñar al varón, ni tener autoridad sobre él. Pero yo no encuentro que no pueda participar, ¿verdad? Para nada. Pero en todo caso, pues hay iglesias que sí. Inclusive hay iglesias de la ABA que la mujer no habla boca, canta, pero no puede ni dirigir los cantos ni nada. En la iglesia auspiciadora mía, las hijas del pastor son las que siempre han dirigido los cantos. He estado en otras iglesias también, donde las mujeres dirigen los cantos. He estado en otras iglesias donde es un hombre siempre el que dirige el canto, o un grupo que puede ser mixto, ¿verdad? Bueno, en realidad no, el coro es más grande. El coro se considera de 8 en adelante. Aquí estamos hablando de 3 o 4. Un grupo musical que puede ser mixto. Son como cada iglesia dispone. Y eso sí, el que va a pastorear una iglesia de estas, no vaya a cambiar las reglas, ¿verdad? No se le ocurra. Si acepta el pastorado de una iglesia, apéguese a estas costumbres. No está de acuerdo, mejor no acepte el pastorado de esa iglesia.
Es, por ejemplo, muchas iglesias allá en los estados especialmente le dicen King James only, ¿verdad? O sea, usa solamente la Biblia King James. Entonces, si usted esa es su posición, excelente, no va a tener ningún problema. Si no es esa su posición, entonces mejor evite problemas. La iglesia que me auspicia a mí es King James, ¿verdad? Y yo siempre, cuando yo voy a los Estados Unidos, yo uso King James. Pero ellos entienden que aquí esto no es King James y no hay problema. Sin embargo, hace muchos años, una iglesia de Kentucky me escribió y me preguntó, ellos me estaban mandando una ofrenda mensual. Y me preguntaron, ¿usted usa King James solamente? Yo les contesté, sí, cuando estoy predicando en inglés. Cuando predico en español no existe King James. Y me quitaron la ayuda. Entonces en eso hay bastante ignorancia. A Don Jim le encanta decirle a los que vienen acá que la Biblia que nosotros usamos antecede a King James. King James es 1611. Este es 1569. Él los molesta con eso. Bien, ¿en qué quedamos? Lo que dice aquí. En eso quedamos. Aplicando los versículos 9 y 10, la mujer no debe llamar atención a su cuerpo, ¿verdad? Sino su forma de vestir debe ser modesta. Así de simple. No debe llamar la atención a su cuerpo. No significa que tiene que andar siempre acá, acá, acá y hasta los tobillos. No significa eso. Pero que no llame la atención a su cuerpo. Porque su cuerpo es para el Señor y para su marido. Punto. Y a veces, y esto sí, voy a decirlo ya, lo voy a echar de una vez a los cuatro vientos. A veces yo me pregunto, una mujer casada, en la forma que viste y que sale a la calle, pregunto, ¿a quién le anda luciendo? Hermano, qué difícil, ¿verdad? Porque yo he visto iglesias que las hermanas, especialmente las más jovencitas, se les llama la atención, ¿verdad? En eso y se enojan, ¿no, güey? ¿Verdad? Es difícil, ¿eh? Es un tema delicado. Sí. Muy bien, vamos entonces a parar aquí. Muy bien. Estamos en 1 Corintios capítulo 7. Versículo 10. Hasta el versículo 9 es un consejo de Pablo. Versículo 10, más a los que están casados mando, no yo, sino el Señor. O sea, ya esto no es un consejo de Pablo, sino que ya es un mandato del Señor. Que la mujer no se separe del marido, pero si se separare, quédese sin casar o reconcilíese con su marido, y que el marido no repudie a su mujer. Entonces, esto es importante que podamos hacer la separación. Porque Jesús dijo que quien repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, entonces hace que ella adultere. Y él en ese caso sería responsable. Ahora sí, otra vez, versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor. O sea, es un consejo de Pablo. Si algún hermano tiene mujer incrédula y ella consiente en habitar con él, no la repudie. O sea, aquí no está hablando de casarse con inconversos. Aquí está hablando de que ya son casados y solo uno se convirtió. ¿Verdad? Correcto. Entonces puede ser él que se convirtió, puede ser ella quien se convirtió. Es más común que sea ella la que se convierte y él no. Aunque puede ser también al revés. He conocido casos al revés, donde el hombre se convirtió y ella no se convirtió. Pero lo normal es que ella se convierte y él no. Entonces, versículo 14.
Porque el marido incrédulo es santificado por la mujer y la mujer incrédula por el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. En otras palabras, no tendrían el testimonio, ¿verdad? Pero ahora son santos porque están viviendo en un hogar donde por lo menos uno de los dos es creyente. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. No está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. O sea, si están en un puro pleito, entonces no de ahí, sepárese. Pero, y esto es una situación que quiero ser muy claro, la palabra de Dios es muy clara en cuanto a esto. Si la situación es incompatibilidad, entonces, bueno, no tienen que vivir juntos porque de ahí no pueden vivir juntos. Entonces se están poniendo la sartén de corbata y están llamando a la patrulla, de ahí están dando mal testimonio. Entonces, no, de ahí, sepárese. En algunos casos se requiere un divorcio por responsabilidad civil, digámoslo así. Entonces se requiere un divorcio, pero en este caso, si es por incompatibilidad, no puede haber nuevo matrimonio, bíblicamente hablando. No hay base bíblica para que, si es por incompatibilidad, entonces haya divorcio y nuevo matrimonio. Sino que es separación. Puede que la otra persona se convierta, pueda que haya un cambio, ¿verdad? En la otra persona, en ese caso se pueden volver a unir. Versículo 16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero como Dios le repartió a cada uno y como el Señor llamó a cada uno, así ande, y así ordeno en todas las iglesias. Es llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Es llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, o sea, cumplir la voluntad del Señor. Cada uno en la vocación en que es llamado, en ella permanezca. Eso no significa que si está viviendo en pecado, siga viviendo en pecado. O sea, el versículo 20, cada uno en la vocación en que es llamado, en ella permanezca. Entonces algunos dicen, bueno, de ahí, yo conocí al Señor viviendo en unión libre. Aquí dice que me quede así. No, no dice eso. No está hablando de si está viviendo en una situación irregular. Lo que está diciendo es de que no se preocupe por cambiar la situación, siempre y cuando no esté hablando de algo que sea inconveniente. Ay, es que yo conocí al Señor trabajando en una cantina, entonces me puedo quedar trabajando en la cantina, porque así conocí al Señor. Ah, de ahí yo hago striptease. Entonces ya yo conocí al Señor haciendo striptease. O baile, sí, baile exótico, ¿verdad? Que es el nombre, digamos, oficial. Baile exótico. Entonces de ahí me puedo quedar ahí, porque aquí dice, cada uno en la vocación en que es llamado, en ella permanezca. Eso es torcer las escrituras. Eso es sacar los pasajes de contexto. ¿De qué está hablando? Está hablando de relaciones dentro del hogar. Es de lo que está hablando. Relaciones dentro del hogar. Entonces, en las relaciones dentro del hogar sigue diciendo, versículo 21, eres llamado siendo siervo, no te esté cuidado, pero también si puedes llegar a ser libre, procúralo más. Porque el que en el Señor es llamado siendo siervo o esclavo, la palabra en griego es doulos, liberto es del Señor, o sea, el Señor lo libertó. Es esclavo en cuanto a su trabajo, pero en el Señor es libre. Y asimismo, el que es llamado siendo libre, siervo es de Cristo. Por precio sois comprados, no os hagáis siervos de los hombres. Esto es muy importante porque existía la costumbre, no sé si en Corinto, pero en toda aquella región existía la costumbre que para pagar una deuda, ellos se vendían como esclavos. Entonces, lo que está diciendo él es, no os hagáis siervos de los hombres, o sea, no se venda como esclavo para pagar una deuda. Haga un compromiso, pero no se venda como esclavo. Cada uno, hermanos, en el estado en que es llamado, en esto permanezca para con Dios.
Pero ahí está la clave. En este permanezca para con Dios. O sea, si está en una situación irregular, si está en una situación que no glorifica a Dios, entonces no, hay que arreglarlo, ¿verdad? Versículo 25. Pero acerca de las vírgenes, y aquí en nuestra cultura, las solteras, diríamos así, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Entonces aquí está hablando de lo que a él le parece, es un consejo. Como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que bueno es al hombre quedarse así. Vuelve a decir lo mismo que estaba diciendo al principio del capítulo. Estás ligado a mujer, no busques soltarte. Estás libre de mujer, no busques mujer. Mas también, si te casares, no pecas, y si la virgen se casare, no peca. Pero entonces, por eso yo digo que tiene que ser casado para que diga lo que sigue, ¿verdad? Pero los tales tendrán aflicción de carne. Un casado es el que va a saber eso. Mas yo os la quiero evitar, ¿verdad? Entonces, un soltero no sabe eso, a menos que lo haya visto en sus padres que se pasaban peleando todo el tiempo. En ese caso, tiene un mal concepto del matrimonio. Por cierto que eso ocurre. Yo he hablado con más de un soltero y dicen, no, hombre, yo casarme, aprendí demasiado en casa de cómo evitar eso como la plaga, ¿verdad? Sí, hermano. Yo también lo he oído, pero es que ahora hay muchas connotaciones, ¿verdad? Porque hoy día en los hogares, voy a hablar de los hogares inconversos, el hijo o la hija, llega el novio o la novia, y ahí tienen su vida conyugal y no tienen ningún compromiso de nada. Papá y mamá consienten con eso. O, más bien lo que dicen es, prefiero que lo haga aquí, no en otro lado. Sí, y después les medican, les dan las pastillitas, les dan los preservativos, ¿verdad? Y entonces, hoy lo que tenemos es, vea, ¿para qué me voy a casar si yo tengo todo? Yo no voy a vivir como vivo con mis papás, ¿verdad? Y entonces, la connotación es de confort. ¿Por qué? Porque la parte sexual ya la tienen ahí. Y la parte del confort de sus papás y la comodidad, todo eso, y les hace decir, hombres, ¿por qué no? ¿Para qué me voy a casar? También ocurre donde las parejas se juntan, la mayoría de las parejas inconversas, ellos tienen relaciones premaritales, ¿verdad? Entonces, pero están así. Llega un momento en que, bueno, ya tienen su tiempito de estar ahí, un poquito de exclusividad, digámoslo. Entonces dice, bueno, le dice él a ella, ¿por qué no te venís a vivir conmigo? A veces es ella la que dice, mira, ¿por qué no venís a vivir conmigo? Entonces, pero la cosa es que se viven ya juntos. Han estado teniendo relaciones, pero ahora ya entonces vienen a vivir juntos. Yo he escuchado muchos casos, inclusive, donde dicen, nosotros estábamos muy bien hasta que nos casamos. Una vez que nos casamos, comenzaron los problemas. Entonces, ¿para qué me voy a casar? O también dicen, bueno, es que yo conocí un caso, o he conocido varios casos de amistades que están viviendo juntos, están muy bien, y ellos saben que ya en algún momento se pueden separar, son libres, y están bien. En cambio, el momento que ya se hace un compromiso, ya se casan, empiezan los problemas. Todo esto se oye. Está bien que se oiga entre los inconversos. No está bien, pero digo yo, es común entre los inconversos. Donde tenemos que pelear y luchar es entre los cristianos. De que esto no puede suceder entre creyentes, entre hijos de Dios, no puede suceder, ¿verdad? Me gusta mucho un programa con que salió la Convención Bautista del Sur en Estados Unidos hace ya varios años. Le llamaron Segunda Virginidad. Entonces daba el caso
de que viene una persona y dice, bueno, ya yo no soy virgen, sea hombre o sea mujer. Bueno, ya yo no soy virgen. Pero ya yo entendí de que yo debo guardarme hasta el matrimonio. Entonces, ¿cómo hago? Entonces ellos presentaron este programa y me gusta. El programa es, ok, ya yo no soy virgen, pero a partir de ese momento me guardo para el matrimonio. Corto relaciones premaritales. No voy a seguir, ¿verdad? Sino que voy a guardarme el matrimonio. Eso sí, quiero ser muy franco. Una vez que las personas han probado el sexo, especialmente cuando están con alguien que les gusta, ¿verdad? Como novios, es muy difícil que no caigan. En este caso tenemos que ayudarlos y protegerlos, o si ellos hacen un voto de castidad, de esperar hasta el matrimonio, y esto, por supuesto, que es mejor cuando es entre vírgenes, ¿verdad? Jóvenes y señoritas que no han experimentado el sexo todavía, entonces perfecto. Pero yo no sé si lo he dicho aquí en esta clase, lo he dicho en otras clases. Los adultos somos responsables de evitar que los jóvenes y las señoritas se expongan en situaciones para las cuales no están preparados. En eso los adultos somos responsables de no permitir que los jóvenes y las señoritas se expongan al pecado, se expongan a la tentación, porque la carne es carne, donde no están listos para tomar decisiones al respecto. Y en eso muchas veces los adultos pecamos, porque no los cuidamos, ¿verdad? Los dejamos ir, no, nada más van al cine, ajá. No, nada más van a tal parte y vienen. Ok. Yo recuerdo cuando yo era chiquillo, yo era el chaperón de mi hermana. Yo era el moscón. Por cierto, que yo le caía mal a mi hermana. Porque yo era un gran sapo. Yo todo lo decía. Yo llegaba a la casa y la acusaba. Entonces recuerdo en una ocasión de que me metieron a mí en el asiento de delante del carro y en el asiento de atrás estaba ella con el novio besándose. Y entonces yo no recuerdo qué edad tenía, pero era 5 años, 6 años tal vez. Y llegué a la casa y los acusé. La acusé. Entonces creo que le dieron pau. O le impidieron que volviera, no sé qué. La cosa es que entonces ella comenzó a poner reglas. Ah, no, si me van a poner a Walter no salgo. Yo con Walter no vuelvo a salir. Entonces papi le decía, bueno, no vuelve a salir. Eran otros tiempos, ¿verdad? No sale con moscón, no sale. Y bueno, y hacían caso. Ahora no hacen caso. Es otro tiempo. Por cierto, que estaba viendo un video un día de estos, donde estaba hablando de la generación de 65 para arriba. Y entonces dicen, nosotros somos la última generación de que somos así. Y hablaba del respeto a los mayores y un montón de valores, ¿verdad? Me llamó mucho la atención, me lo mandaron. Donde decían, somos la última generación. ¿Cuándo volverá a haber una generación así? Claro, no significa que el 100%, ¿verdad? Porque hay jóvenes, como Luis Alberto, que han sido formados en otro ambiente y que no tienen esa rebeldía, ¿verdad? Pero lamentablemente la mayoría de los jóvenes hoy sí tienen esa rebeldía. Ok, ¿alguna pregunta o comentario? Seguimos. Estamos en el 29. Comenzando con el versículo 29, el apóstol Pablo va a dar algunos consejos en base a... Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. El apóstol Pablo creía que la segunda venida del Señor era inminente. De hecho, él creía que el Señor venía estando él con vida. En su carta a Filipenses, él dice, si acaso yo llegue a alcanzar la resurrección. Porque, y eso me lo tiró una monjita una vez para demostrar que él no estaba seguro de su salvación. No, lo que él no estaba seguro era de que él muriera y resucitara, porque él creía que Cristo venía antes.
Papi también creía eso. Papi siempre decía, yo no estoy esperando al sepulturero, sino que estoy esperando al levantador. Y papi, bueno, pero se le acabó el cuerpo, igual que el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces Pablo, cuando escribe esto, él está esperando que Cristo venga en cualquier momento. Nosotros también debemos tener esa esperanza. Entonces, ahora sí, tal vez se aplica más. Entonces él dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Lo que resta es que los que tienen mujer sean como los que no la tienen, y los que lloran como los que no lloran, los que se alegran como los que no se alegran, los que compran como los que no poseen, y los que hacen uso de este mundo como los que no lo usan, porque la apariencia de este mundo se pasa. Bueno, la verdad, al final del versículo 31, eso sigue cierto. La apariencia de este mundo no es duradera. Es una apariencia y se pasa, se esfuma. Quisiera pues que estuvierais sin preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas que son del Señor, de cómo ha de agradar al Señor. Pero el casado se preocupa de las cosas que son del mundo, o tal vez de este mundo, ¿verdad? No de las cosas venideras, sino de las cosas de este mundo. No significa que son pecado, pero significa que son de aquí ahora y no de las futuras, de cómo ha de agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la virgen. La soltera se preocupa de las cosas del Señor para ser santa así en el cuerpo como en el espíritu, mas la casada se preocupa de las cosas de este mundo, o sea, de las cosas presentes, de cómo ha de agradar a su marido. Pero digo esto para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y para que la dedicación al Señor sea sin impedimento, o sea, que no haya nada que les impida servir al Señor. Yo digo, bendita la pareja que sirven al Señor, ¿verdad? Cuando él y ella juntos sirven al Señor. Mejor todavía cuando él y ella y los hijos sirven al Señor. Qué lindo, ¿verdad? Sí. Hermano, ¿y cómo tenemos que entender eso de que la pareja sirva al Señor? Esa frase, ¿qué constituye? La aplicación que yo le doy es Aquila y Priscila, donde en Hechos capítulo 17, no, perdón, capítulo 11, en Hechos capítulo 11, tenemos el caso de Aquila y Priscila, donde cogieron a Apolos y le enseñaron la sana doctrina, porque él solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, lo que yo he practicado a través de los años y enseño, es que cuando la pareja, él y ella, están juntos, entonces pueden trabajar juntos como pareja. O sea, cuando yo ando con Noemi, como pareja, entonces podemos aconsejar a un hombre, podemos aconsejar a una pareja, podemos aconsejar a una mujer, ¿verdad? Porque somos pareja. Inclusive, mi esposa es excelente consejera. Cuando ella está conmigo, entonces ella puede aconsejar a un hombre. Yo así es como lo he practicado, porque está conmigo. Y entonces ella está sujeta a mí, ¿verdad? Yo soy el responsable. Pero ella, muchas veces, especialmente cuando es un hombre que está teniendo problemas con su esposa, ella de la perspectiva de mujer, ella lo puede ayudar mucho. Yo lo puedo ayudar a él, orientar como de la perspectiva de hombre. Pero ella puede orientarlo y ayudarlo a él en su relación con su esposa de la perspectiva de la mujer. Entonces, cuando los dos estamos trabajando juntos como pareja, es tremendo. Y yo cojo el ejemplo de Aquila y Priscila. Nada más un caso, por decirle, si es que le están enseñando un curso, digamos, membresía, o le están enseñando cómo estudiar la Biblia, ¿verdad? O se involucra como que sea el pastor y su esposa. Nunca lo he visto, puede que sí, no sé. Depende también de cómo trabaja cada iglesia y ¿verdad? Eso ya depende también de la iglesia y las costumbres que hay. Normalmente en el discipulado, y eso es lo que yo generalmente aconsejo, si es un curso mixto,
es un hombre. Pero lo ideal es que él le enseñe a los varones y ella le enseñe a las mujeres. Eso es lo ideal. Para enseñarle a mujeres, no hay como una mujer. Definitivamente. Entonces, y para enseñarle a los hombres, también a muchos hombres son un poquillo medio machistas y les cuesta mucho aceptar de una mujer, aunque están trabajando en pareja. ¿Verdad? Están trabajando en pareja, pero tal vez a ellos les cuesta mucho recibirlo de una mujer. Entonces, en este caso, yo siempre recomiendo, en caso de discipulado, yo recomiendo, si es mixto, es él. Podría ser eventualmente una pareja. Si están hablando, por ejemplo, de relaciones matrimoniales, entonces puede ser una pareja. Pero lo normal es que un discipulado, lo ideal es que el discipulado, él le enseña a los hombres y ella le enseña a las mujeres. Yo creo que interpretaría esa frase del hermano como que los dos estén sirviendo al Señor en la obra y se estén apoyando mutuamente. No solamente en un solo ministerio que los dos estén sirviendo, sino que también los dos estén sirviendo al Señor en la obra en general y que entre los dos estén apoyando. Sí, y muchas veces ella va a tener su ministerio, Sí, exactamente. ¿verdad? Entonces ella va a tener su ministerio con los niños, con las mujeres. Ella va a tener su ministerio, a veces musical. Entonces ella tendrá muchas veces su propio ministerio, ¿verdad? Entonces es muy diverso y complicado. Y también depende depende de cada iglesia. Hay iglesias que son más abiertas, hay otras que son más cerradas. Entonces, por ejemplo, hay una pareja que sienten del Señor trabajar, servir al Señor en un ministerio, no pastoral, en un ministerio. Entonces necesitan una iglesia que los auspicie, que los apoye, no solo en lo económico, sino escrituralmente, que estén trabajando como un ministerio de una iglesia, aunque estén trabajando con muchas iglesias. Entonces, bueno, ¿qué van a hacer? Pues tienen que buscar una iglesia que los deje trabajar, una iglesia que los auspicie y que crean el ministerio que tienen, ¿verdad? Evidentemente. Hay una familia en la Ava, me imagino que hay más de una, pero hay una que es muy conocida y que en todas las reuniones de la Ava cantan. La familia Mattingly. Yo los quiero mucho. Ya los papás están, yo creo que andan casi como yo. Y los hijos se han ido casando y todo eso. Y entonces las familias se va haciendo grandísima, ¿verdad? Pero los que andan viajando, tienen un bus. Y los que andan viajando no son todos, sino que algunos ya no están en el grupo. Y en cambio hay otros que están casados y el esposo o la esposa se han integrado, ¿verdad? Entonces esto pasa en los grupos musicales que son familia. Ya una vez cuando comienzan a casarse y todo eso, ya muchas veces ya no es igual. Pero ellos se han mantenido. Entonces están los papás y están algunos de los hijos. Todos los hijos están ahí juntos en Facebook. Y entonces ellos vienen y comentan y todo eso. Pero no todos se andan viajando. Entonces son ministerios que el Señor los ha llamado y ahí están sirviendo al Señor. Seguimos. ¿Dónde quedamos? Estamos ya casi terminando el capítulo 7. 36 ahora. Mas si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, si pasara ya de edad, o sea, la va a dejar el tren, y así conviene que se haga lo que quiera, no peca, cásese. Pero el que está firme en su corazón y no tiene necesidad, o sea, no tiene un compromiso, sino que tiene potestad sobre su propia voluntad y determinó en su corazón esto, el guardar a su hija virgen, hace bien. Ahora estamos hablando de costumbres cuando los padres eran los que decidían mucho sobre esto, ¿verdad? Ya en este sentido, ya esto casi no se aplica, ¿verdad? Ahora, yo sí conocí una familia, fui pastor de ellos, donde ella se quedó soltera porque su papá no permitió que se casara. Ahora, yo no sé si el papá no permitió que se casara con él
o no permitió que se casara, punto. Porque yo conocí otra familia donde la mamá no quería que sus hijos se casaran, punto. Y si alguien se casaba, tenía problemas con la mamá, ¿verdad? Porque ella era la matrona y ella no quería ni que los muchachos ni que las muchachas se casaran. Algunos le hicieron caso, otros se atuvieron a las consecuencias. Entonces esto todavía se da en algunas ocasiones, pero casi no, ¿verdad? Casi no. Lo que sí lo he venido enseñando y lo sigo enseñando es: no tenga novio, no tenga novia hasta que esté listo a casarse. Eso que vienen los chiquillos de 15 años, tengo novia. Yo siempre les digo, ¿cuándo se casa? Ay, no, hermanos, nada más novia. No, es que la novia es para casarse. Entonces, cuando tiene novio, cuando tiene novia es para casarse. Antes no. Muy bien, versículo 38. Así que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La casada está atada por la ley mientras vive su marido, mas si su marido muriere, es libre de casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Verdad? O sea, ya ella quedó libre de matrimonio. Ahora, el que se casa con la viuda, entonces puede que esté heredando hijos que no son de él. Entonces, bueno, en eso él está adquiriendo una responsabilidad. Quiere decir que él va a ser el padrastro de ellos, pero esperamos que llegue a ser realmente un padre para ellos. Y él tiene que entender, no, es que yo no me estoy casando con una mujer, yo me estoy casando con una familia. Ella tiene hijos. Igual, si los hijos están grandes, ya no están en la casa, están grandes, bueno, sí, pero ella sigue siendo su mamá. Porque yo he conocido casos también donde ya los hijos están grandes, ya tal vez ya hicieron su propia vida, pero mamá sigue siendo mamá. Y el que quiere casarse con ella, sepa que ella es mamá para estos muchachos, que ya no son muchachos, ¿verdad? Entonces, versículo 40, pero más dichosa será si se quedaría así, según mi parecer. Él sigue hablando de lo que él está dando consejos, de lo que él piensa. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. O sea, Pablo dice, bueno, yo pienso que está bien que el Espíritu del Señor me está permitiendo que yo diga esto. Pero está claro, está hablando de un consejo de él. Bueno, sigamos capítulo 8. ¿O hay algún comentario? Seguimos. Sí, hermano. Nada más quiero terminar de entender esta frase del 33 y el 34 que dice, es cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer y de cómo agradar a su marido, que no entendí muy bien esa parte. Lo que está diciendo es, la persona casada, su prioridad es estar bien con su pareja, ¿verdad? Entonces, la persona sola es libre para servir al Señor. Por ejemplo, el pastor le dice a Luis Alberto, siendo así soltero, vamos a hacer un viaje misionero. Entonces, ok, usted con quien tiene que hablar es con sus papás, nada más. Pero si es casado, entonces la esposa dice, ay, mi cielo, pero me vas a dejar aquí sola, pero te vas a ir a un viaje y me vas a dejar aquí, y los chiquitos les hace falta el papá, ¿entiende? Es de eso que está hablando. Entonces no es que está hablando del mundo en el sentido feo, sino en el sentido de este mundo, esta situación. En cambio el soltero no tiene ese problema. Y la mujer más todavía.
Tal vez hay una hermana en la iglesia que tiene un ministerio con mujeres y le invitaron a una conferencia ahí en Nicaragua. Bueno, ahora está feo en Nicaragua, pero entonces la invitaron a una conferencia y le dice entonces a una mujer casada, mira, ¿me acompañás? Ahora la hermana que tiene su ministerio, ella es casada, pero posiblemente va con su marido, o posiblemente no, pero su marido está de acuerdo. Entonces le dice a la hermana de la iglesia que es casada, mira, vas conmigo. Ella tiene que comenzar por hablar con su marido, ¿verdad? Y tal vez tiene los hijos. Entonces, mira, fulanita me está invitando para que yo vaya a ayudarle en el congreso allá. En cambio, una muchacha soltera, ¿entiende? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, entonces es importante que entendamos que el versículo 31 y 33, cuando habla de este mundo, no está hablando de algo feo, o 33, 34, no está hablando de algo pecaminoso, sino que está hablando las cosas del Señor versus las prioridades que son de este mundo. La persona soltera, la persona casada. Ok, cambiamos de tema totalmente. Capítulo 8. El capítulo 7, termina el capítulo, tiene que ver con relaciones hogareñas y el servicio al Señor en diferentes circunstancias. Y acerca de lo sacrificado a los ídolos. Bien, este es un tema que hoy en muchas culturas no se conoce. Por ejemplo, en Estados Unidos este es un tema totalmente desconocido. Aquí depende quién le pregunte si un rezo es comida sacrificada a los ídolos, ¿verdad? Unos piensan que sí, de que una actividad de la Iglesia Católica es comida sacrificada a los ídolos. Otros opinan que no. Entonces, cada uno tiene que determinar si piensa eso. Pero sí se da aquí en nuestra cultura, en cuanto a la posibilidad de que sea comida sacrificada a los ídolos. En el contexto de Corinto, más bien era lo normal. Estuve estudiando el otro día en cuanto a esto y un poco de cultura, y explicaba este libro que estaba consultando, que los paganos venían y entonces sacrificaban el animal a sus dioses paganos. Una parte, entonces, la comían en una actividad religiosa pagana. El resto la vendían en la carnicería. Pero el animal había sido ofrecido. Y el animal había sido sacrificado en un acto religioso pagano. Entonces una parte aparecía en la carnicería, la otra parte aparecía en el estómago de las personas, pero como parte de una actividad religiosa. Entonces, en ese contexto, podemos entender un poco mejor de qué está hablando. Entonces dice, acerca de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero dice Pablo, hay un problema con esto, el conocimiento envanece. O sea, yo sé que sé, ¿verdad? Ahora hay una diferencia entre el que sabe y sabe que sabe, pero no anda envanecido. El que sabe y sabe que sabe es el profesor, es el maestro. No anda envanecido, no anda jactándose, no anda atribuyéndose títulos, ¿verdad? El que es humilde, no anda buscando fama y fortuna. Ahora, no tiene nada de malo que aproveche su conocimiento para hacer plata, precisamente se vive de eso. Pero no anda comparándose con otros, ni anda con aspavientos. Pero él está hablando de el que, más bien aquí es el que no sabe y no sabe que no sabe.
Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? No, es que yo sé que no hay problema con la carne sacrificada a los ídolos. Entonces dice, y si alguno se imagina que sabe algo, nada sabe aún como debe saber. Mas si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Entonces, ¿dónde está la prioridad? Cuando llegamos ahora al capítulo 13, en este estudio, vamos a ver que el meollo del asunto es el amor. Y no importa lo que nosotros hagamos, si no es con amor, no tiene importancia. Entonces aquí está hablando de lo mismo. Si alguno ama a Dios, versículo 3, ese es conocido por él. Acerca pues, ¿qué significa pues? En vista de lo anterior, en base a lo que viene diciendo. Acerca pues de la comida que es sacrificada a los ídolos, sabemos, recuerda que está hablando de conocimiento, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay otro Dios sino uno solo. Porque aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, sea en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, los creyentes, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos en Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y nosotros por Él. Mas no en todos hay este conocimiento. O sea, Pablo les dice a los corintios, usted y yo sabemos eso, pero no en todos hay este conocimiento. Entonces tengamos en cuenta, no lo que yo sé, sino pensemos en los demás. Pensemos el que no sabe. No en todos hay este conocimiento, porque algunos, con conciencia del ídolo hasta ahora, o sea, ellos han estado participando en estas actividades, ellos han estado ofreciendo carne, ofreciendo el animal a los ídolos, y lo que ellos comen lo comen en una actividad religiosa pagana, y el resto lo venden en la carnicería, se lo venden al carnicero para que lo vendan. Ellos han estado participando en esto, entonces comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, es contaminada. Ilustremos. Hay unos cuadros muy bonitos sobre lo que la gente llama la Santa Cena. Para nosotros esa Santa Cena no significa nada. Es un cuadro. Pero para un católico eso tiene su significado religioso. Entonces, si yo tengo un cuadro de Santa Cena en mi casa y viene un hermano recién convertido al catolicismo y ve que yo tengo eso ahí, puede que se perjudique. Pero yo llegué a la casa del pastor y él tiene una Santa Cena ahí. ¿Por qué me está diciendo que yo quite los ídolos y las imágenes de mi casa? A mí me causaba un amigo mío que era cristiano y tenía una cabeza, como un busto, como de aquí para arriba, de Jesús. Ajá. Ellos llaman, pero a nivel de imagen, el rostro de Jesús, Ya. con la corona de espinas. Ajá. Y lo tenía ubicado en el primer descanso de las gradas, en una pared muy bonita. ¿Verdad? Entonces, cuando usted subía, Evidentemente en una casa de lujo. cuando usted subía, los ojos de él lo seguían. O sea, tenía una parte tridimensional, ¿verdad? Muy bonito, porque usted subía y veía, y entonces después hacía el otro para el segundo piso, y entonces cuando bajaba veía ese defecto, ¿verdad? A veces lo tenía ahí, a veces lo tenía en la sala, depende de cómo estuviese ahora. Y entonces a mí me causaba desprecio la imagen, me causaba desprecio. Y ahora que oigo, digamos, esta parte, Claro. ¿verdad? ¿Era creyente? Él sí, Ajá. sí, y
yo le, yo le decía, ¿y eso? Él me decía, no, no, es una onda. Nada más, es una onda. Yo no lo venero, yo no le pongo candelita ni nada. No, es una onda. Pero yo no lo veía así. Correcto. Es de esto que está hablando Pablo. ¿Cómo lo ven los demás? ¿Cómo lo ven los demás? Me pasó también, no solamente con imágenes, me pasó con música. Llegaron unos jóvenes de la iglesia a mi casa. Una sobrina de mi esposa me había prestado unos discos, en ese entonces eran LP, ¿verdad? Y me había prestado unos LP de música, creo que era música romántica, pero era música bailable. Entonces, música romántica, nosotros no bailábamos, pero sí lo poníamos ahí y escuchábamos. Pues especialmente uno de los muchachos que llegaron, él se escandalizó, porque él era un gran bailarín. Entonces él venía saliendo de eso, ¿verdad? Y cuando él llegó a mi casa, entonces él me enfrentó. Él me enfrentó, era uno de esos que confrontan, ¿verdad? Él me confrontó. Y esto le digo, no, eso es de la sobrina de mi esposa que nos prestó. ¿Pero usted escucha esto? Sí, claro, yo escucho eso. ¿Pero usted baila? No, señor. ¿Pero no le llama a bailar? No. Pero a mí sí, me dice. Mi respuesta fue, bueno, entonces usted no escucha esa música, porque para usted es una tentación. Lo que a mí sí me pasó, yo me convertí a los 9 años, pero a los 13, 14 yo andaba bailando y me encantaba el rock and roll. Yo bailaba bolero y bailaba el rock and roll. Entonces, durante muchos años, ahora no, pero durante muchos años yo escuchaba el rock y a mí me picaban las patillas, ¿verdad? Siendo ya pastor. Entonces, esas son cosas que son tentaciones. Y yo creo que cabe dentro de lo que estamos hablando aquí, no solamente ídolos y carne ofrecida a los ídolos, sino todo esto que para otra persona puede ser un problema, ¿verdad? Puede ser un problema. Entonces, versículo 7, mas no en todos hay este conocimiento. Versículo 8, si bien la comida no nos hace más aceptos ante Dios, porque ni que comamos seremos más, ni que no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no sea tropezadero a los que son débiles. Porque si te viere alguno a ti que tienes conocimiento, que estás sentado a la mesa en el templo de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos dentro del ambiente de un culto religioso pagano. Y si por tu conocimiento se perderá el hermano débil por el cual Cristo murió. Entonces, versículo 12. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Bueno, ahí está muy claro. O sea, si por mi libertad y por mi conocimiento de que eso no tiene nada de malo, yo perjudico al hermano débil y hago que él inclusive termine hasta en el mundo, yo he pecado, dice Pablo. Yo he pecado contra Cristo. A veces la gente dice, bueno, soy yo guarda de mi hermano. Ok, pongámoslo en contexto. ¿Quién dijo eso? Caín después que había matado a Abel. Entonces, la respuesta es sí, claro que cada uno de nosotros somos guarda de nuestro hermano. Debemos pensar en qué piensan los demás sobre esto. Tal vez yo sé que no tiene nada de malo, pero si perjudica al otro, entonces debo cuidarme en cuanto a eso. Volvemos al tema igual de lo de la vestimenta. La vestimenta, igual. Esa convicción que debemos tener también para con los demás. El argumento que usan mucho las mujeres cuando uno las confronta con esto es, de ahí, nadie lo tiene a él ahí pensando lo que no tiene que estar pensando. Mi respuesta es, no, disculpe. Si su forma de vestir hace que él peque con su mente, usted es responsable. Él es responsable de no manejar sus pensamientos. Usted es responsable de estar provocando malos pensamientos.
Y es bueno citar este versículo, 1 Corintios 8:12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Ahí está muy claro. Por lo cual, aquí hay aplicación. Aterricemos, dice Pablo. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne, para no escandalizar a mi hermano. Ahora, aquí lo que está hablando es carne ofrecida a los ídolos, ¿verdad? Sin embargo, contextualizando, hay personas que son vegetarianos porque son espiritistas. Los espiritistas no comen carne. Entonces, si son vegetarianos porque son espiritistas, bueno, eso es su problema. Pero hay otros que no comen carne porque dice que lo que se les hacen a los animales para sacrificarlos es inhumano. Y ellos entonces no comen carne. ¿Debo yo entonces, porque yo sé que eso no tiene nada de malo, debo yo entonces comer carne delante de ellos? Yo creo que no. Yo creo que yo tengo que respetar eso. Entonces, ¿qué tal si yo invito a un hermano de estos a mi casa y les ofrezco un tibón? No. No. Una olla de carne. Bueno, puede ser una olla de carne sin carne. ¿Qué es la olla de carne sin carne? Bueno, en mi casa la que ya se acabó la carne y quedó nada más la verdura. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Entonces, hermano, tal vez será prudente a la hora que uno hace una invitación, preguntarle al invitado si él tiene alguna restricción de comidas. O alguna alergia también. Sí. Sí, porque papi, por ejemplo, yo me crié en un hogar donde no se comían mariscos. No tiene nada que ver con algo religioso. Papi era alérgico a los camarones. Entonces, como papi era alérgico a los camarones, él suponía que él era alérgico a todos los mariscos. Entonces, alguna vez sí comíamos pescado, pero no comíamos mariscos. Cuando yo me casé con Noemi venía de una familia marisquera. De hecho, uno de sus hermanos cazaba langostas en Limón, ¿verdad? Y entonces él ganaba bastante buena plata con eso. Y venía de una familia marisquera. Mi suegro, ellos eran una familia marisquera y comían mucho. Entonces, Noemi me introdujo a mí a los mariscos. Entonces yo aprendí a comer mariscos con Noemi. Pero hay personas, por ejemplo, si yo hubiera invitado a papi a comer y el plato principal son mariscos, papi no come. Lo que hubiera hecho es comer lo que no son mariscos, ¿verdad? Pero si estaba revuelto, él no hubiera comido. Pero es por alergia, no es por asunto religioso. Entonces ahí definitivamente, como dice el hermano Luis, vale la pena, si vamos a invitar a una persona a la casa, entonces preguntarle, ¿verdad? Ahora, ya que estamos hablando de todo un poco, yo recomiendo, si los invitan, no pregunte. Puede que tengan conejo, puede que tengan pulpo, ¿verdad? Entonces, si está en Tailandia, probablemente va a comer perro. Tengo entendido que ahí en Tailandia, ahí en los restaurantes, ahí tienen los perritos. Y usted escoge cuál quiere que sacrifiquen y se lo preparen. Son costumbres, son culturas. Para nosotros eso es escandaloso, inhumano. Hay que respetar. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne. El contexto es carne ofrecida a los ídolos, pero eventualmente se podría aplicar también a otras cosas. ¿Está bien? Bueno, vamos a parar aquí, porque el capítulo 9 es otro tema totalmente diferente. Aquí vamos cambiando de temas. Capítulo 9 es un tema, capítulo 10 es un tema, capítulo 11 es un tema. Eso sí, el capítulo 12, 13 y 14, los tres capítulos son sobre los dones espirituales. Aunque muchos piensan que el capítulo 13 es un paréntesis,
entre el 12 y el 14, para mí el capítulo 13, que es el capítulo del amor, es el meollo del asunto. Y todo gira alrededor de él. Así que vamos a continuar la próxima semana en el capítulo 9. La próxima semana hay parcial. ¿Ok? ¿De qué vamos a ver el parcial? Pueden estar seguros que aparecen lo que siempre ha aparecido. Los libros de la Biblia, la regla de interrogación sobre 5 puntos, la regla de aplicación acertada y posiblemente un par de preguntas sobre lo que hemos estado viendo aquí en 1 Corintios. Repase sus notas. Y hablando de notas, quiero ver las notas pasadas en limpio, ¿verdad? Bien bonitas y presentables. Bien bonitas y presentables. No son para mí. Yo nada más las veo y las devuelvo. Son para usted. Para que usted sienta satisfacción en su trabajo que usted hizo. Y para que usted pueda en el día de mañana enseñarle. Estas son las notas que yo cogí en clase cuando estudiamos análisis bíblico y 1 y 2 Corintios. Y posiblemente, ¿por qué no? Usted va a llegar a enseñar la materia un día y puede usar sus notas. Yo lo hice por muchos años. Las notas que yo cogí en clase con el Dr. Gardner, yo las usaba en clase. Ahora ya me lo sé de memoria, pero por muchos años yo usaba las notas. Así que vamos a llegar hasta aquí. Jorge va a ir a comer. Vamos a despedir la clase.